Hola, bienvenidos a la clase 24 que habla sobre la crónica. El objetivo de la clase es comprender y conocer los elementos componentes de la crónica y su aporte al lenguaje. Esto en la asignatura de justamente de lenguaje y comunicación. ¿Qué es la crónica? El término crónica tiene su origen en el latín crónica, cuyo antecedente etimológico se halla en el concepto griego crónica biblios. El término hace referencia a un relato que narra acontecimientos según su organización cronológica. De hecho, tienen la misma raíz. Cronológica viene de cronos, tiempo, que hacía alusión a un dios del tiempo, ¿verdad? En la antigua mitología griega. Entonces, crónica sería como el relato de hechos ordenados de manera cronológica, es decir, de más antiguo a más nuevo. Por ejemplo, cuando leí por primera vez las crónicas de Marco Polo, quedé fascinado. El diario El Vespertino publicó una interesante crónica sobre el partido de ayer. Las crónicas de la cumbre señalan que el mandatario uruguayo se retiró ofuscado. Ya la persona, profesional o no, que redacta una crónica recibe el nombre genérico de cronista. Ahí tenemos tres tipos de crónica: histórica, deportiva, política. ¿Ya? Pero recuerden, ¿cierto? Crónica sería una obra, un escrito, un texto que narra hechos de manera cronológica, secuenciada, generalmente de más antiguo a más nuevo. ¿Ya? En orden de tiempo, en orden temporal. La crónica es un género al que es un tanto complicado definir. Sin embargo, podríamos afirmar que existen dos tipos de crónica, la periodística y la literaria. Ambas se caracterizan por relatar sucesos que se han presentado en el orden en que lo han hecho. En el primero hay algo que es innegociable, el que no debe contener ni un gramo de fantasía. Ya si la crónica periodística se tiene que atener fundamentalmente a los hechos. En la segunda puede darse el lujo de incluir la ficción. En ambos casos, quien se encarga de recopilar y narrar se conoce como cronista. Cronista. El cronista puede ser un periodista, pero también puede ser un escritor. ¿Ya? En ese sentido, los cronistas de Indias eran los autores que, tras la llegada europea a América, se dedicaron a describir las costumbres de los aborígenes que habitaban en el suelo americano. Generalmente las antiguas expediciones de conquista, de exploración, etcétera, siempre llevaban un cronista. Le voy a poner un ejemplo. En la expedición de Magallanes, si nosotros sabemos hoy día los detalles que ocurrieron en esa expedición, las penurias que los hombres pasaron, los territorios y océanos que recorrieron, etcétera, todo eso, nosotros de todo eso lo sabemos a partir de la crónica de Antonio Pigafetta, cronista italiano que iba en esa expedición y que sobrevivió. Y también sobrevivieron sus escritos, por supuesto. Algunos autores intentan explicar lo antes descrito en este modo. La crónica, como nota periodística, es publicada en diferentes medios, diarios, revistas, televisión o radio, y toca temas de actualidad. Mientras que cuando se trata de un texto encasillado dentro de un género literario, narra situaciones reales o ficticias, de acuerdo al orden en el que acontecieron. Puede ser real o imaginariamente, apoyándose en testimonios de testigos reales o ficticios. Las crónicas literarias pueden aparecer tanto en medios de prensa como en obras o libros independientes. ¿Ya? La crónica literaria puede dar origen a una obra independiente. Aparte, que también una crónica literaria puede aparecer, por ejemplo, en un diario, en unos suplementos. Yo recuerdo que era tradicional en Chile el suplemento de la revista del domingo, del Mercurio, por ejemplo. Y ahí incluía crónicas bastante interesantes, algunas literarias incluso. Escritores publicaban en su época en diarios. Yo me acuerdo haber leído muchas veces, por ejemplo, a Guillermo Blanco cuando escribía en diarios, y más atrás en el tiempo Baldomero Lillo, también ha sido cronista periodístico. ¿Ya? Pablo de Roca también incursionó en el periodismo, en ese sentido. Ahora, la crónica periodística es el estilo periodístico más abundante en diarios y medios periodísticos, cuyas particularidades están relacionadas con el brindar información de forma clara y sin tener que utilizar recursos expresivos o de la ficción para hacerlo. Es decir, la crónica periodística fundamentalmente tiene valor en la medida que se apegue fielmente a los hechos, ¿ya? Y no incluya ficción.
Se trata de un tipo de reacción directa, en el que se dejan de un lado los aspectos emocionales de las partes, donde el eje gira en torno a los sucesos que se desea mencionar. Es importante ese punto, ¿ah? Ese punto ahí. Los aspectos emocionales de las partes, eso queda de lado. Por eso que la crónica periodística debe ser lo más objetiva posible. Y, claro, ahora, evidentemente el periodista que la hace tiene su visión de lo que está escribiendo, y eso muchas veces se trasluce, ¿ya? Pero una buena crónica periodística fundamentalmente tiene que estar respaldada por fuentes periodísticas, justamente. Como cualquier otro género, la crónica es un modo de interesar a un determinado público de un discurso, en el caso periodístico, donde los textos deben reunir una determinada cantidad de condiciones que permitan que tenga forma y consiga los resultados que de él se esperan. ¿Ya? Obviamente hay gente que va a seguir, ponte tú, noticias de tipo policial. Bueno, esa gente se va a interesar en leer crónicas policiales. Al amante del fútbol, del básquet, del rugby, del atletismo, ¿cierto? Por supuesto, va a tener preferencia por las crónicas deportivas. Por eso ahí se señala que está apuntada hacia un segmento específico de público. Bueno, es importante tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales que deben considerar toda crónica: el contenido, la forma, el tono, el efecto. ¿Ya? Ahora, se puede también clasificar las crónicas de tipo o de interés humano. Desde un enfoque humanista se intenta motivar ciertas emociones en el lector a partir de hechos donde las personas se interesan por otras personas. Suele encontrarse en temas de interés social, sobre todo catástrofes, acontecimientos dramáticos relacionados con la vida en sociedad. Por lo general, ¿verdad? Las crónicas de tipo social tienen que ver con conflictos sociales, con elementos, ¿cierto? O la crítica humana, mejor dicho, que rozan, ¿verdad? Ciertos dramas que viven las personas en la sociedad actual. Y está muy relacionada con la siguiente, de interés social. Su enfoque es íntimamente social. Suele utilizarse para tocar temas como los reclamos sociales, la pandemia, por ejemplo, del COVID-19, los conflictos de carácter gremial, étnico, de género. Por eso yo decía que la crónica de interés humano y la crónica de interés social están muy relacionadas. ¿Ya? De hecho, podría haber una crónica que se llamara en el futuro crónica de interés humano y social, y no estaría un error. Bueno, además existen otros tipos de crónicas que se relacionan íntimamente con un tema en particular. Por ejemplo, la crónica deportiva muestra sucesos del deporte sin involucrarse con otros aspectos de la vida en sociedad. ¿Ya? Si se va, por ejemplo, a analizar el partido Uruguay-Chile, ¿ya? De la eliminatoria rumbo a Qatar. Bueno, no se va a colocar. Tal vez ahora, como estamos en pandemia, se va a hacer mención, no sé, tal hecho, que el partido es sin público, hablar algo de eso, pero fundamentalmente va a ser una crónica del encuentro, los protagonistas, las alineaciones, después el transcurso del partido, cómo jugaron, quién hizo los goles, etcétera. Y la crónica judicial, ¿ya? Son crónicas que apuntan más bien a descripción de delitos, cuando se aplican las leyes, y juicios. A veces hay juicios que han sido famosos, incluso han dado origen a obras literarias. Ahora, cuando hablamos de una crónica literaria, como género literario, la crónica puede servir a ciertos autores con una estructura clara para contar una historia ficticia que roza la realidad. Existen muchos escritores que han cultivado ese género, algunos de forma asombrosa y que han permitido que se asienten las bases de ese tipo de texto literario. Un ejemplo es la obra de Gabriel García Márquez, importante referente en el realismo mágico latinoamericano, comillas, Crónica de una muerte anunciada, ¿ya? O también las famosas crónicas marcianas de Ray Bradbury. Ambas son obras literarias, pero escritas de forma de crónica. De todas formas, es necesario aclarar que no es un género estricto y definido, sino que va cambiando a medida que lo hacen los tiempos. Hay dos portadas, ¿verdad? De Crónica de una muerte anunciada, que podría haber sido originada por una crónica policial, ¿verdad? Y Crónicas marcianas, que evidentemente es una obra de ciencia ficción. Un clásico, ¿ah? Las Crónicas marcianas de Ray Bradbury. ¿A quién llamamos cronista? Cronista es el escritor que recopila, redacta hechos históricos o de actualidad, en el género literario que recibe el nombre de crónica. En algunos casos ocupaba un cargo oficial cuyo cometido era desempeñar tales funciones. Hasta la época de la Ilustración, es decir, siglo XVIII, era un equivalente de historiador. Ya, o sea, en tiempo antiguo decir
cronista e historiador era lo mismo, al describir cronológicamente hechos dignos de ser recordados. Pero ya el oficio de historiador tenía una acepción diferente a la de cronista en su estudio del pasado. Claro, porque el historiador empezó a tener una visión más analítica, no solamente contar hechos por el hecho, sino que una visión más analítica, descriptiva, explicativa, predictiva muchas veces. ¿Se dan cuenta? En cambio, el cronista era un presentador de hechos. Ahí se empezaba a separar el cronista del historiador. Posteriormente, el uso del término cronista se refirió a los periodistas que redactan crónicas como género periodístico o a la práctica de la historia no profesional. Es por eso que decíamos delante, ¿verdad? Que cronista puede ser un profesional de esta materia o también otra persona que por oficio la cumple. El término cronista comenzó a utilizarse más a menudo para designar al autor de relatos contemporáneos, a la par que se desarrolló la historia como ciencia y con un objetivo que es a la vez narrar y explicar el pasado. El cronista pasó de ser un simple relator de hechos desnudos, recopilador de fuentes o escritor costumbrista, sobre todo cuando se utiliza su función de cronista local, ¿ya? Es decir, el concepto cronista se dedicó ya más bien prácticamente a un notero, a un notero. No estoy hablando en términos peyorativos, ¿ah? Como mirando en menos oficio, no, no, pero se focalizó más bien a construir notas periodísticas. Bueno, les dejamos estos 4 links para reforzar la materia, ¿verdad? De los tipos de crónica, el concepto de crónica, lo que es la crónica literaria, la crónica periodística, la diferencia entre ambas, y también les animamos a contestar la guía y la pregunta esencial. En esta oportunidad hemos querido incluir, ¿verdad? Una pregunta donde usted redacte una pequeña crónica corta, ¿cierto? Breve, con las instrucciones que ahí en la guía les damos. Así que ánimo, ¿verdad? Atrévanse. Como saben, si ustedes descubren a sí mismos talentos en el plano de la descripción y la narración, ¿ya? Así que gusto en saludarles.